hermanos. Otra vez, que el Eterno siga bendiciendo nuestras vidas en este día de Shabbat que Él nos está regalando. Vamos a estudiar la palabra del Eterno. Esta semana estamos con la Parashá, la porción semanal que lleva por nombre hebreo Ki Tisa. Ki Tisa, ¿qué significa qué cosa, hermanos? Se puede traducir de diferentes formas, ¿verdad? Algunos traducen cuando cuentes, cuando tomes, cuando levantes. En hebreo literalmente el texto dice cuando levantes las cabezas, porque de lo que trata es de levantar un censo. Entonces está hablando de levantar las cabezas de los que iban a ser contados. Esa era la idea, y por eso en el hebreo literalmente dice cuando levantes las cabezas, ¿verdad? Muy bien, esta porción quizá ya es de las últimas porciones. Ya estamos cerca de terminar el estudio del libro del Éxodo. Después de esta porción solamente nos restan 2 porciones más, y que las vamos a estudiar juntas la próxima semana, por cierto. Entonces prácticamente próxima semana cerramos el estudio del libro del Éxodo. Pero bueno, hoy vamos a ver este tema dentro de la porción semanal que quizá vamos a ver este tema que tenemos acá en pantalla: ¿a quiénes llena Dios de su Espíritu? Pues de alguna manera vamos a hablar de la llenura del Espíritu. ¿Sí? La llenura del Espíritu. Este tema de la llenura del Espíritu es, digamos, algunos consideran que este tema es como más del Nuevo Testamento. Las personas, ahora que estamos estudiando la semana 70 de Daniel y que veíamos acerca de la postura dispensacionalista, muchos creyentes en el mundo pues siguen esta doctrina de las dispensaciones, que consiste que han dividido, como digamos toda la historia bíblica, la han dividido en 7, me parece, 7 dispensaciones. Nunca fui dispensacionalista, por eso no estoy muy seguro, pero creo que son 7 dispensaciones. Y bueno, dentro de esas dispensaciones, ellos enseñan o creen, ¿verdad?, que estamos ahorita en la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia, que de alguna manera también es como el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? Quienes promueven estas doctrinas, pues también promueven la doctrina de la Trinidad. O sea, que creer en un Dios que son 3 personas, pero un solo Dios, y está un poco enredado, un poco complicado eso, pero bueno, eso es lo que creen, ¿no? Y entonces dividen dentro de las dispensaciones, reparten las etapas como una etapa en la que el Padre estuvo obrando, otra etapa donde el Hijo hizo la obra, y ahora le toca al Espíritu Santo, y entonces es la etapa del Espíritu Santo, el periodo de la gracia. Pues ellos creen eso, y visto así, pues entonces sería tanto como decir que el Espíritu Santo vino o empezó a obrar después de la muerte de Yeshua, y que ahí empezó la obra del Espíritu, y es lo que creen, ¿no? Entonces, pues hay muchos errores ahí, no vamos a hablar de eso, pero hay muchos errores
Hemos mencionado en otras ocasiones acerca de nuestra postura al respecto. Bueno, y no es que sea nuestra postura, es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que Dios es espíritu. O sea, cuando se refiere al Padre eterno, Él es espíritu. Entonces, cuando la Escritura habla del Espíritu de Dios, no está hablando ni de otro Dios, ni de otra persona, está hablando del Padre. El Padre es espíritu. Y entonces el Espíritu pues está siempre presente porque es el Padre. Y está ahí de principio a fin en las Escrituras. Y bueno, sin embargo, la doctrina del Espíritu Santo como si fuera algo separado, como si fuera, no separado, pero como si fuera una tercera persona, tomó fuerza en tiempos recientes. O sea, no, ni siquiera es una doctrina antigua, es algo que cobró fuerza más o menos que será hace algunos 30 años más o menos, o quizás 40. Tomó mucha fuerza con un libro que escribió un personaje por ahí norteamericano. El libro se llama Buenos Días Espíritu Santo. No sé si ustedes lo llegaron a leer o escuchar, ¿verdad? Pero a partir de ahí, de ese libro y de las enseñanzas de este hombre, se llama Benny Hinn, así se llama, el autor del libro. A partir de ahí nació un movimiento incluso que creció muchísimo y que se puede decir que ahorita es como mayoría dentro del ámbito cristiano, del ámbito evangélico, que es un movimiento que se conoce como neopentecostalismo, los nuevos pentecostales, los del mover del Espíritu, y todo fue a raíz de ese libro, y cobró mucha fuerza entonces esa doctrina, y muchos creyentes se convirtieron básicamente en seguidores del Espíritu Santo, ¿verdad? Incluso muchos creyentes dejaron de orar de la manera correcta que enseña la Escritura y que enseñó nuestro Santo Maestro, y empezaron a orar al Espíritu Santo, y muchos oran al Espíritu Santo y hablan con el Espíritu Santo, y etcétera. A pesar de que Yeshua dijo claramente, ustedes cuando oren van a orar de esta manera, van a decir Padre nuestro. Entonces, la oración siempre va dirigida al Padre, en el nombre y por los méritos del Hijo, por supuesto, y la oración tiene que ser en espíritu, pero no dirigida al Espíritu o al Espíritu Santo. Eso es algo nuevo, es una doctrina que, como les digo, nació en tiempos recientes, pero que muchísima gente sigue hoy día, cree, ¿verdad?, fuertemente en eso, y de ahí se han derivado pues muchas doctrinas equivocadas, muchas doctrinas que han hecho a muchos creyentes desviarse de la enseñanza sana de la palabra del Eterno, y se han enfocado más en las doctrinas de hombres y en prácticas extrañas, porque de ahí han salido de veras prácticas que, para qué les cuento, ustedes deben de saber, o seguramente han visto por ahí algunas de estas prácticas que surgieron, como les digo, hará algunos 30 años más o menos, prácticas como el famoso tumbo, ¿verdad? O sea, la gente que se cae. Si han visto videos de ese señor, el autor del libro, él es de esos que se quitan el saco y avientan así como que un golpe con el saco y se cae la gente, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Para qué? Dijeras tú, bueno, se va a levantar cambiado el hermano, se va a levantar ya como una persona totalmente renovada, pero no, lo mismo. Y son prácticas así, y otras más extrañas, ¿no? Como el vómito santo, imagínense,
y barbaridad y media que han surgido de todo esto, de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, acá en nuestra porción se nos habla acerca del Espíritu. Espíritu de Elohim, dice la Torah, Espíritu de Dios, que es la forma correcta de estudiar el tema y de entenderlo, que es algo que Dios nos da, que el Padre nos da. La Escritura dice que el Padre nos da de su Espíritu. O sea, en sí, toda la creación tenemos parte del Eterno en nosotros, porque su Espíritu es la vida. Recordemos que el hombre fue creado y el hombre era, pues, no tenía vida en sí mismo. El hombre estaba ahí creado del barro, del polvo de la tierra, y no es hasta que el Eterno sopló, dice, en él aliento de vida, o sea, sopló en su espíritu y el hombre fue un alma viviente. Entonces, en ese sentido, necesitamos del Espíritu del Eterno para vivir principalmente. Pero después necesitamos del Espíritu del Eterno para muchas otras cosas, para entender su palabra, por ejemplo. Necesitamos de su Espíritu para ser convencidos de que necesitamos de Él. Necesitamos de su Espíritu para llevar a cabo la obra del arrepentimiento en nosotros. Sin su Espíritu no es posible. Y necesitamos de su Espíritu para muchas cosas, pero acá en nuestra porción se nos habla de la llenura del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Entonces veamos que este es un concepto que aparece en la Torah. O sea, no es algo que aparezca hasta el libro de los Hechos, sino que lo vemos desde el principio de las Escrituras. Ahí está la presencia divina, porque realmente eso es. Cuando hablamos del Espíritu del Eterno, estamos hablando de la presencia divina. De hecho, el término Espíritu Santo es interesante, ¿no? Que el término Espíritu Santo, tal cual en el Tanaj, que es conocido como Antiguo Testamento, aparece solamente una vez, en el Salmo 51, Salmo de David, cuando David orando dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh. Pero es la única vez que en todo el Antiguo Testamento aparece el término Espíritu Santo. En cambio, el término Ruach HaElohim, o sea, el Espíritu de Dios, aparece cientos y cientos de veces. Pero como el Espíritu de Dios, que nos está diciendo que es el Eterno. Él es. O sea, no hay otra persona. El Eterno, Él es Espíritu. El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Y luego, ¿qué dice, hermanos? Se refiere al Espíritu como ¿qué? Como su presencia. Entonces, el mismo salmista nos dice que el Espíritu, el Ruach HaElohim, el Espíritu de Dios, es la presencia divina. Entonces, es eso, su presencia. Nada más que como ese Espíritu no se puede ver, como el canto este precioso, ¿no?, de Jesús Adrián Romero, tú estás aquí. O sea, que mis ojos no te puedan ver, pero te puedo sentir. Precisamente la palabra Ruach, que es traducida como espíritu, también es traducida como viento. Es lo mismo, porque el espíritu es así,
como el viento. Entonces, el viento, ¿lo puedes ver? No, pero puedes sentirlo. Y lo interesante es que también el viento lo puedes sentir de una forma agradable, como ahorita, ¿no? Qué rico cuando hace calor y tienes un abanico o sientes el viento que viene del aire acondicionado y lo disfrutas. No lo ves, pero lo puedes sentir. Pero los vientos de un huracán ya no son tan agradables, ¿verdad? Son más bien destructivos. No ves tampoco ese viento, pero sientes su fuerza. Así es la presencia divina. ¿Recuerdan la experiencia de Elías? Cuando está escondido en la cueva y que llegó el Eterno. Y Elías pudo ahí experimentar varias cosas, que fue como un temblor. ¿Y qué más, hermanos? Un fuego. Por las cosas fuertes primero, y que decía, pero el Eterno no estaba. No estaba en el temblor. O sea, en las manifestaciones grandes, dijo el profeta Elías que el Eterno no estaba allí. ¿Y dónde dijo que sí estaba? En el circo apacible, en el viento suavecito. Sí, aquí que la presencia del Eterno estaba ahí, y en ese momento Elías se postró, porque la presencia divina estaba ahí. No lo estaba viendo, pero experimentó, sintió la presencia divina. Ahora, en ese texto, en ese pasaje de Elías, era una prueba para Elías. Y el Eterno le demostró a Elías que había perdido su capacidad de experimentar la presencia divina en medio de cualquier circunstancia. Porque realmente la presencia divina, hermanos, está o estuvo ahí en todas las cosas que Elías experimentó. Nada más que Elías había perdido esa capacidad. Por ejemplo, en medio del temblor. O sea, la tierra tembló y Elías ahí no experimentó la presencia divina, porque dijo, la presencia no estaba ahí. Pero ¿estaba o no estaba? ¿Qué dice la Escritura? A la presencia del Eterno tiembla la tierra. Pues la presencia está. Pero Elías ahí tenía un problema. No podía experimentar la presencia divina en toda circunstancia. Entonces tenemos que aprender eso, ¿no? Y debemos de tener la capacidad de experimentar la presencia divina, pase lo que pase. Como dice el salmista, ¿verdad? Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El Salmo 46. La presencia divina va a estar ahí. Entonces, cuando decimos presencia divina, estamos hablando de el Ruach, del Espíritu del Eterno. Si queremos llamarle Ruach Elohim, Espíritu de Dios, si queremos llamarle Espíritu Santo, está bien, es correcto. Pero teniendo claro que es el Padre, que es el Eterno, que es su presencia, manifestándose a nosotros, su presencia haciéndose sentir. Ahora bien, ¿a quiénes llena Dios con su Espíritu? Mire, el texto que vamos a considerar es Éxodo 31, versos 1 al 3. Tenemos ahí en pantalla. Y es que en nuestra porción se nos habla acerca de dos personajes que fueron escogidos por el Eterno para ser, digamos, los constructores del Mizcán. Uno de ellos fue Betzalel y el otro Aholiab. Entonces ellos iban a encabezar, ellos iban a dirigir la construcción de todos los utensilios.
todos y cada uno de los utensilios de Mizra, ellos se iban a encargar de eso. Entonces vemos ahí que la Escritura dice: y el Eterno habló a Moisés diciendo: mira, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le he llenado, dice, ahí está, y le he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría e inteligencia y ciencia para toda clase de obra. Y bueno, en el hebreo ahí está abajo, quise ponerlo para que vean que dice Ba'amale Otor Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. El Eterno dice: le he llenado. Le he llenado. Entonces no solamente le he dado o le he compartido o me he manifestado, sino dice: le he llenado. La llenura del Espíritu también es una doctrina que se enseña, de la que se habla mucho, y lamentablemente a veces se habla de la llenura del Espíritu de manera equivocada. En ese movimiento del que les hablaba hace rato, hay muchas personas que creen que ser lleno del Espíritu es comportarse raro. Miren, una vez, por ahí en una reunión, nunca fui afecto de esto, ¿no? Pero pues por algunas razones, pocas veces, pero me tocó estar en reuniones de este tipo de congregaciones. Y había una congregación así del mover del Espíritu que se reunía en un cine aquí en Reynosa. Y ahí en esta congregación asistía un cuate que era luchador. Yo lo conocía por la lucha libre. Y él era luchador, y entonces ahí en los servicios y en la alabanza, la gente decían que pues el Espíritu se manifestaba, ¿no? Con fuerza. Entonces empezaban a portar muy raro, la verdad, mucha gente. Y este amigo, ustedes saben que los cines, bueno, ese cine estaba así como de bajadita, los pasillos, ¿no? De bajadita. Entonces se venía echando maromas desde allá. Se venía echando maromas todo el pasillo, hasta allá, hasta el frente. Y decía que era el Espíritu. Porque se llenaba del Espíritu, y el Espíritu lo hacía maromear ahí todo el cine. Yo no sé ustedes, yo dudo que el Espíritu quiera hacer esas cosas con las personas. A lo mejor sí, pero es otro espíritu, ¿no? Pero el Espíritu de Dios no creo. Y eso por decir algo, ¿no? Digo, lo que él hacía era de lo más tranquilo que se veía ahí. Había otras cosas tremendas. Pero la gente estaba convencida de que todo lo que pasaba ahí y todas esas cosas que ellos practicaban era porque estaban llenos del Espíritu. Así, sí lo creían, sinceramente. Hablar en lenguas. También, incluso algunos decían: es que si no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu de Dios. Wow. ¿Y dónde dice eso? Entonces había muchas cosas así que tenían que ver supuestamente con la llenura del Espíritu. Entonces, ¿pero qué es realmente la llenura del Espíritu? Desde una perspectiva bíblica, la Biblia te enseña que la llenura del Espíritu es cuando la presencia divina, la presencia del Eterno toma el control de ti, toma el control, digamos, de tu cuerpo. ¿Y qué hace el Espíritu del Eterno cuando toma el control de tu cuerpo? Bueno, normalmente lo que la Biblia nos dice es que hace cosas como las que hicieron Benzalel y Aholiab. O si vamos al Nuevo Testamento, cosas como las que hicieron los apóstoles.
como Pedro. Cuando dice el libro de los Hechos, entonces Pedro, lleno del Espíritu, ¿qué hizo? Alzó su voz y predicó el Evangelio. Predicó las buenas noticias del reino. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Hablar la palabra, ser luz, alumbrar, dar testimonio, glorificar al Eterno. Son cosas que hace una persona cuando es controlada, cuando es llena del Espíritu. Pero echar maromas y otro tipo de cosas, caerse o vomitarse o agarrarse risa y risa de la nada por mucho tiempo, porque esa fue otra, ¿no? La risa santa, ¿se acuerdan? Hubo un tiempo que agarraron así y toda la congregación se agarraba así, toda una congregación, y no paraban. Pero era porque el que estaba al frente también estaba risa y risa, y todos, y decían la risa santa, una manifestación del Espíritu de Dios. Todos se llenaron del Espíritu. Pero ¿qué dice el libro de los Hechos? Que cuando algo así, que la congregación fue llena del Espíritu, hay una ocasión que dice el libro de los Hechos, hubo una amenaza. ¿Se acuerdan? Agarraron a Pedro y a Juan y los azotaron y les prohibieron predicar el nombre de Yeshua. Y bajo amenaza de muerte, ¿verdad? Si ustedes siguen predicando ese nombre, si ustedes insisten, van a seguir el mismo camino de su maestro. Entonces estaba fresco el asesinato de Yeshua. Entonces Pedro y Juan llegan con los hermanos que están reunidos, que están por ahí escondidos, porque ya está empezando la persecución, y les comparten y les dicen, miren, pues nos azotaron, nos amenazaron, y eso era para todos los creyentes. Entonces, ¿qué dice la escritura que hicieron ellos? Oraron al Eterno y dijeron, Señor, mira sus amenazas, mira lo que nos están diciendo. ¿Y qué pidieron ellos? Pidieron valor. Porque seamos honestos, hermanos, o sea, te amenaza de muerte a alguien que sabes que tiene el poder para quitarte la vida, si te asustas. Entonces ellos oraron y dijeron, Señor, danos valor y danos de tu poder para que sigamos predicando, pero para hacer obras poderosas que den testimonio de ti, que glorifiquen tu nombre y que la gente siga creyendo. Y entonces dice el libro de los Hechos que mientras ellos estaban orando, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, estaba la respuesta. ¿Qué iban a hacer? Ellos iban a echar maromas, no. Lo que ellos pidieron fue valor para predicar, para dar testimonio. Lo que ellos pidieron fue poder para que la gente pudiera ver que la presencia divina estaba con ellos. Poder para cuando ellos oraran por alguien, el Eterno se manifestara. Que hubiera sanidades, que las personas fueran liberadas de los demonios. Eso fue lo que pidieron. Señales, poder, portentos que glorificaron al Eterno, pero todo eso lo pidieron para que la gente creyera. No para dar un show, no para dar espectáculos, sino para que la gente creyera. Eso era el propósito. La llenura del Espíritu tiene un propósito específico. Ahora, volvemos a nuestra pregunta. ¿A quiénes llena Dios de su Espíritu? Yeshua dijo, miren, porque ese es el contexto. Yeshua dijo, pidan y van a recibir. Pero él estaba hablando específicamente del Espíritu.
Porque Yeshua dijo, ¿qué padre, si su hijo le pide un pescado, le va a dar una piedra? ¿Cómo? O le va a dar una serpiente, dice, si le pide un pan, le va a dar una piedra. ¿Qué clase de padre haría eso? Y dijo Yeshua, si ustedes, que son malos, somos malos, hay que reconocerlo. Yeshua dijo, ustedes siendo malos, son buenos padres. O sea, dijo, pueden ser malas personas, pero son buenos padres. Ustedes saben darle cosas buenas a sus hijos. Porque hermano, ya, mire, un ser humano que es malo con sus hijos, ahí sí ya. ¿Qué esperanza tiene un mal padre o una mala madre? Yeshua dijo, ustedes siendo malos, pero como papás, son buenos, saben dar buenas cosas. Y cuanto más vuestro Padre Celestial no les va a dar el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Lo tienes que pedir. Ahora, en nuestro texto que tenemos ahí en pantalla, no sé si se alcanza a ver, pero hay por ahí unas letras que están como más grandecitas que las otras, ¿verdad? Y están como más remarcadas también. Porque ahí vamos a encontrar unas respuestas, ¿no? Ahí vamos a encontrar unas respuestas para la pregunta: ¿a quiénes es que llena Dios de su Espíritu? Entonces, ¿cuál es la primera que ustedes ven que está así? Yo he llamado, ahí está. Yo he llamado. Y luego ahí entre paréntesis dice, he elegido. ¿A quiénes el Eterno va a llenar con su Espíritu? Primer requisito, pues tienen que formar parte de los llamados, de los elegidos. Porque estamos hablando de la llenura del Espíritu, hermano. Fíjense, tenemos que hacer una diferencia entre ser usado por Dios y ser lleno de la presencia de Dios. Porque cualquier persona puede ser usado por Dios. Bueno, hasta un burro, ¿verdad? Acuérdense, el burro de Balaam, que habló. Hasta un burro puede ser usado por Dios. ¿Se acuerda del sumo sacerdote durante el ministerio de Yeshua? Que hubo esta anécdota en que el sumo sacerdote dijo algo así como que es necesario o es mejor que muera un hombre y no que perezca toda la nación entera. Y ahí el evangelista dice, esto dijo porque era el sumo sacerdote y se puede decir que de alguna manera él estaba profetizando en ese momento. No porque fuera una buena persona, porque ese hombre fue de los más acérrimos enemigos de Yeshua. Pero mire, ahí en ese momento el Eterno lo usó para profetizar. Lo usó, mas no lo llenó de su espíritu. Es diferente. Pues cualquier persona puede ser usada por Dios. Hasta una persona que no sea temerosa de Dios, de repente te puede dar una lección. Sí, de repente alguien de que tú menos esperas y ándale, te da una lección. Con un ejemplo, o con sus palabras, con lo que sea. Y tú entiendes que Dios te habló a través de esa persona. Algunos no creen eso, ¿verdad? Algunos dicen, no, ¿cómo? Dios no va a utilizar vasos que no están santificados y agarran por ahí un texto, ¿no? Pero Dios usa a quien Él le da la gana. Él es soberano. Te puede hablar a través de cualquier persona. Pero eso no es lo mismo que ser lleno. Ser lleno del Espíritu
es estar bajo el control de la presencia divina. Eso es distinto. Para ser lleno del Espíritu es necesario ser un llamado, ser un elegido del Eterno. Eso es lo primero. El primer requisito que tenemos que tener o que debemos llenar es ese. Ahora, el Eterno llama a quienes. El Eterno llama a todo el mundo. Acuérdese que la Escritura dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Eterno llama a todos, pero no todos responden al llamado. Entonces, quienes responden al llamado, quienes forman parte del pueblo elegido, son los que pueden ser candidatos a ser llenos del Espíritu. Pero tienes que estar ahí, en el grupo selecto de los llamados, de los elegidos. A Yeshua lo siguieron miles de personas, miles. Pero cuando el Espíritu se derramó, ¿se acuerdan aquel lugar llamado el aposento alto? ¿Cuántos estaban ahí? 120. ¿Dónde quedaron las multitudes? La vez que alimentó a los 5,000 y que alimentó a los 4,000. Ahí estamos hablando de multitudes enormes, porque 5,000 eran varones y la vez que fueron 4,000 eran varones. Pero sacando cuentas, siempre decimos, ¿verdad? Donde hay 5,000 varones, pues por lo menos debe haber 5,000 mujeres, suponiendo que estaban en familia. Y si había 5,000 mujeres, ¿cuántos niños había ahí? Si hablamos de 1 o 2 por cada matrimonio, ya se eleva a 20,000 más o menos, mínimo. Entonces a Yeshua lo siguieron multitudes, lo escucharon predicar multitudes durante todo el tiempo de su ministerio. La congregación, vamos a decir así, la congregación de Yeshua era una congregación itinerante, así como él era un predicador itinerante, que se movía de un lado a otro. De repente había gente que lo seguía a todos lados. Definitivamente los 12 todo el tiempo andaban con él, o los 70 de los que habla, ¿verdad? Lucas también. Entendemos que ese grupo era el grupo que siempre lo seguía a todas partes, y el grupo de las mujeres, grupo interesante de mujeres que lo seguían a todos lados. Al lugar que llegaba y que se sabía que Yeshua iba a llegar, ya se juntaba la multitud. Pero hubo momentos en que incluso la multitud lo siguió. Por lo menos hay un testimonio escritural donde la escritura dice que Yeshua se fue a escondidas, se les escondió a la gente, y se fue a escondidas al otro lado del mar de Galilea. Y luego la multitud, cuando se dieron cuenta que se les había ido, hasta se enojaron, ¿no? Y ya que investigaron dónde estaba, allá van a encontrarlo. Y dice la escritura que le reclamaron: pues ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? Lo dejaste allá. Y Yeshua les dijo: ustedes me siguen nada más porque les doy de comer. Toma. Fuerte, ¿no? Busquen las cosas que valen la pena. Trabajen por la comida que no perece. Busquen las cosas espirituales. Ya ese sermón no les gustó mucho. Y hubo otro sermón que predicó Yeshua cuando él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es necesario que coman mi pan y que beban mi carne. Y les estaba hablando de estas cosas y se quedaron todos así como que: ¿qué es esta palabra? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? Dijeron, y se empezaron a ir. Y en esa ocasión dice la escritura que Yeshua le dijo a sus discípulos, porque se empezaron, los miles se empezaron a ir,
Y al último Yeshua les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren irse? Adelante. Y el discípulo más aventajado de Yeshua fue el que respondió, ¿se acuerdan? Pedro, siempre Pedro. ¿Y qué dijo Pedrito? ¿A dónde nos podemos ir? Porque ellos sí habían entendido ya. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde nos podemos ir? Aunque nos corras, ¿verdad? No nos vamos. Me acordé de una hermana aquí que decía que nunca se iba a ir de aquí ni aunque la corrieran. No, pastor, yo, ni aunque me corra me voy. Es más, usted me corre por esa puerta y yo me meto por la otra. Ya no está aquí. Por eso no hay que hablar a la ligera, ¿no? No le gustó el mensaje. Y no la corrí. Lo más triste es que no la corrí. Se fue solita. Como muchos que no soportaron el tema de las raíces hebreas. Te dijeron duro, este mensaje. Dura es esta palabra. Sí, porque hubo personas que no soportaron el tema de las raíces y otros que no soportaron ya el tema en sí de los mandamientos, de que hay que obedecer los mandamientos. Dijeron: no, eso está difícil. Se empezaron a ir. Entonces, cuando estamos nosotros acá, volviendo a este texto, el tema de los llamados, el tema de los escogidos, eran 120 allá en el libro de los Hechos, donde se derramó el Espíritu. Había habido una gran multitud, pero solo 120, digamos que fueron elegidos. Acá estamos hablando del pueblo de Israel. Y ya hemos visto que era un pueblo muy numeroso. Y de todo el pueblo, el Eterno está escogiendo a unos cuantos. Acá habla específicamente de dos personas, de dos varones, a los cuales el Eterno dice: yo los he llamado y yo los he elegido. Entonces, ese es el primer requisito. Luego, ¿cuál otro ven ustedes ahí que está en negrita? Betzalel. ¿Esto qué nos dice? ¿A quiénes llena Dios de su espíritu? ¿Saben qué significa el nombre de Betzalel? Bajo la sombra de Elohim, o a la imagen de Elohim. Estas dos formas se puede traducir en el significado del nombre de Betzalel. Bajo la sombra de Él, bajo la sombra de Dios, o a la imagen de Dios. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice de que el Eterno va a llenar de su espíritu a aquellos que habiten bajo su sombra, o aquellos que reflejan su imagen. En otras palabras, aquellos que están dentro del pacto, aquellos que están en una relación de pacto con el Eterno. Cuando la Escritura nos habla de habitar bajo la sombra del Eterno, es precisamente estar bajo el pacto, hermano. De eso está hablando. Cuando la Escritura dice bajo cuyas alas has venido a refugiarte, palabras que se le dicen a un extranjero, alguien que no es parte del pueblo de Israel, pero que viene y quiere formar parte del pueblo de Israel, se le dice: tú has venido a refugiarte bajo las alas del Eterno. Entonces estás entrando en pacto. El nombre de Betzalel significa precisamente eso: estar dentro del pacto. El Salmo 91, que es tan popular, ¿no? Yo creo que de los salmos
El 23 es el más popular, el más conocido, y yo diría que el 91 es el segundo. ¿Verdad que sí? Son salmos que incluso la gente que no sabe de Biblia lo conocen al menos fragmentos de estos salmos. Así de populares son estas escrituras de estos salmos. Pero vea que tanto el uno como el otro, que están llenos de promesas maravillosas, pero son promesas hechas no al mundo en general. Son promesas hechas o son promesas reservadas para el pueblo del pacto, para aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente, para aquellos que están ahí como pueblo elegido. Es por eso que la presencia divina, dice la Escritura, se manifestaba al pueblo de día como una nube, de noche como una columna de fuego, pero el pueblo estaba debajo de esa nube. El pueblo estaba debajo de esa columna de fuego. Es decir, este es el pueblo del pacto. Si tú te sales del pacto, si tú rompes la formación, entonces dejas de estar bajo la cobertura, dejas de estar bajo la protección divina. Estás como de alguna manera renunciando a ser parte del pueblo del pacto. El pueblo de Israel en el desierto, hermanos, ellos no estaban obligados a seguir a la nube. Cualquiera tenía libertad de que si en algún momento que la nube se levantara y se pusiera en movimiento, señal de que debían levantar el campamento y seguir a la nube, pero cualquiera estaba en libertad de decir: ay, yo ya me cansé de seguir a la nube, yo estoy muy a gusto aquí. Es más, este lugar, no sé, imagínense Elim, ¿se acuerdan de ese lugar, Elim? Donde había palmeras, donde había fuentes de agua, donde estaba bien bonito Elim. Entonces, cuando la nube se empezó a mover de Elim, cualquiera pudo haber dicho: yo aquí me quedo. Oye, la nube se está moviendo, pero Elim está todo dar aquí. ¿Para qué me voy a meter allá al desierto? Aquí tengo todo lo que necesito. Hermano, ellos tenían libertad, pero tenían que estar conscientes que al ya no estar bajo la nube, ya no tenían la protección divina. Quedaban expuestos a los peligros, a las amenazas y a muchas cosas. Mientras el pueblo se mantuviera bajo la nube, tenían la protección divina y disfrutaban del maná diario, y disfrutaban de la presencia divina ahí sobre el Mizcán, y disfrutaban de las enseñanzas que el Eterno les daba a través de Moisés, a través de Aarón, y de los milagros, y de todo, estando bajo la nube. Entonces, el nombre de Betzalel nos sugiere esto, que el Eterno va a llenar de su espíritu a aquellos que permanezcan bajo su sombra, aquellos que estén decididos también a proyectar la imagen de Dios. Y de ahí pasamos al siguiente concepto: Uri, ¿verdad? Muy bien. Este Betzalel, nos dice la Torá, era hijo de Uri. ¿Saben qué significa Uri? Luz. Entonces, fíjense qué interesante. Betzaleel, el que proyecta la imagen de Dios, el que vive bajo la sombra de Dios, es el hijo de la luz. Betzaleel, hijo de la luz. ¿A quiénes va a llenar? ¿A quiénes va a llenar el Eterno con su espíritu? Aquellos que realmente quieren proyectar la luz del Eterno. Hermano, aquella persona que entiende el propósito de su existencia. La Escritura declara que fuimos hechos así de una forma breve, sencilla, pero contundente,
la Escritura dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así. Vida con propósito. ¿Se acuerda la revolución que causó aquel libro? Y causó tamaña revolución porque la gran mayoría de los creyentes, porque el libro se convirtió en un bestseller. Es más, hubo un momento, una etapa que algunos hasta se atrevieron a decir que ese libro de vida con propósito ya se estaba vendiendo más que la Biblia. Y esas son palabras mayores. ¿Y quiénes lo compraban? Los creyentes. Entonces, qué absurdo que un creyente en el Dios de la Biblia no tuviera clara su existencia, no supiera para qué existo, porque ese era el subtítulo del libro: una vida con propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Entonces, esa preguntita vendió millones, porque todo el mundo esperaba encontrar en este libro la razón de su existencia, cuando la Escritura te lo dice. Tú fuiste creado para alabanza de su gloria. Punto, se acabó. Debes dedicar tu vida, tu energía, tu tiempo y todo para glorificar a tu Creador. Esa es la razón de nuestra existencia. Entonces, cuando lo tienes claro, hijo de Uri, hijo de la luz, cuando tú entiendes que lo que tienes que hacer es proyectar luz. Y el pueblo de Israel tuvo claro esto, porque el Eterno les dijo: yo los he elegido a ustedes para que sean luz a las naciones. El pueblo de Israel tenía que ser ese faro que captara la atención de las demás naciones de la tierra y guiar a las naciones al conocimiento del uno y único Dios, creador del universo. Bezaleel, hijo de Uri, era alguien que tenía este requisito, que quería ser luz. Cuando tú quieres, hermano, ser luz, cuando es tu anhelo, cuando es algo que de verdad tú quieres con todo tu corazón: quiero ser luz, yo quiero ayudar a las personas a que conozcan a Dios, yo quiero de verdad ser un buen testimonio, yo quiero que las personas a través de mí se acerquen al Todopoderoso. Eso es ser luz. Si tú eres alguien que de verdad quieres ser luz, entonces eres un buen candidato, excelente candidato para ser lleno del Espíritu del Eterno. ¿A quiénes va a llenar el Eterno su Espíritu? Aquellos que quieren ser luz. En esta porción de la Torá, en Kitizá, al final de la porción se nos habla sobre la experiencia de Moisés cuando su rostro resplandecía. Y es que Moisés, fíjense, Moisés venía de tener una comunión con el Eterno, estar reunido con el Eterno por 40 días y 40 noches. Luego viene el pecado del becerro de oro y la intervención de Moisés delante del Eterno para que no aniquilara al pueblo de Israel. Y luego de Moisés a tomar acciones contra el pueblo de Israel por este pecado, Moisés vuelve a subir a la montaña y le dice al pueblo: pues déjenme, voy otra vez arriba a ver qué puedo hacer, ¿no? Y entonces Moisés, otros 40 días, 40 noches, estamos hablando de 80, ¿no? Imagínense. Y en esta segunda oportunidad, la experiencia de Moisés fue mucho más intensa que la primera vez. En esta segunda oportunidad, incluso Moisés se atrevió a decirle al Eterno: muéstrame tu gloria.
quería ver el rostro del Eterno. Y el Eterno dijo: eso no se puede. Pero mira, vamos a hacer esto. Aquí hay una hendidura entre la peña, aquí te voy a poner, y yo voy a pasar por aquí, y después de que pase, vas a ver mis espaldas. Y ese fue un momento gloriosísimo. Que Moisés ahí entre la peña, el Eterno pasando por ahí, y el Eterno mismo, hermanos, proclamando lo que del judaísmo le llaman los 13 atributos de misericordia. Tremendo esa escena esa, ¿no? El Eterno pasando ahí y proclamando su grandeza, proclamando su gloria. Y Moisés cayó de rodillas, se postró y adoró al Eterno. Y luego de toda esa experiencia, y ya que Moisés descendió con las nuevas tablas del testimonio, dice la Torá, el rostro de Moisés resplandecía. Pero es interesante que la Torá dice que se tapaba después de que terminaba de hablar con los hijos de Israel. Lo que la Torá dice es que ellos no lo podían ver, porque el resplandor como que les afectaba, ¿no?, los ojos, y bajaban la vista. Porque hay algunos que malentienden esto y piensan que Moisés se tapaba el rostro para que no lo vieran. No, él hablaba con el rostro destapado, ellos no lo podían ver por el resplandor. O sea, lean con cuidado, y es lo que la Torá dice. Y cuando ya se iba con el Eterno, se tapaba. Eso lo explica Pablo en 2 Corintios 3. Explica por qué se tapaba. Pero Moisés se impregnó de la gloria del Eterno, se impregnó de la luz del Eterno. Recordemos, hermanos, que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos, dice la bendita Torá, que ellos estaban vestidos de la gloria del Eterno. O sea, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban porque no podían ver su desnudez. Ellos estaban vestidos de la gloria del Eterno porque ellos convivían con el Eterno, entonces se impregnaban de la luz gloriosa. Y de alguna manera podríamos decir que Adán y Eva eran como seres de luz. Ellos se miraban del uno al otro y lo que miraban era luz, la gloria del Eterno. Pero cuando pecaron, ¿qué pasó? La gloria del Eterno se apartó de ellos. La luz en ellos dejó de brillar. Y entonces se vieron tal cual, se vieron desnudos y ahí sintieron vergüenza. Pero ya la gloria ya no estaba con ellos. Y a partir de ese momento, el propósito del hombre siempre ha sido volver, recuperar esa gloria perdida. En otras palabras, recuperar la vestimenta de luz, ser impregnados otra vez de la gloria del Eterno. Y un paso importante para eso es ser llenos de la presencia divina, ser llenos del Espíritu de Dios. La Escritura nos dice que Moisés, después de esta experiencia, Moisés aparece acá en el Nuevo Testamento. Moisés aparece junto con Elías y aparece teniendo una plática muy interesante con su majestad Yeshua en el monte de la transfiguración. De que ahí Moisés ya no solamente su rostro resplandecía, sino que, ¿qué, hermanos? Todo. Es más, ahí donde estaba Moisés, Elías y Yeshua, todos ellos, los tres, estaban vestidos de luz. La gloria del Eterno estaba ahí. Los discípulos vieron esto y se maravillaron. O sea, Yeshua se transfiguró también, se vistió de la luz de la gloria del Eterno de forma literal. Entonces Moisés, aquel Moisés que en algún momento su rostro resplandeció, ahora acá aparece como un ser de luz, vestido, cubierto totalmente de la gloria del Eterno. Esto es algo maravilloso. El profeta Daniel escribió acerca de los justos también, que los justos, que los entendidos
en algún momento de la historia futura vamos a resplandecer como la luz de la aurora. Vamos a ser seres de luz. Vamos a recuperar la gloria perdida. La presencia divina llenando nuestro ser. Entonces, toda persona que anhela eso, toda persona que quiere recuperar lo que se perdió allá en el huerto del Edén, es un buen candidato para ser lleno del Espíritu de Dios. Y luego, hermanos, ¿cuál otro tenemos? ¿Cuál otro concepto hay? ¿Cuál otra palabra? Le he llenado. Y esta es la última. Le he llenado. ¿Qué nos dice esto? Le he llenado del Espíritu de Dios. Cuando tú, hermano, quieres llenar algo, mira, aquí tengo un vaso con agua. Supongamos que tú quieres llenar este vaso con agua, pero el vaso tiene café. El vaso tiene café, a lo mejor poquito, a lo mejor medio, pero tiene café. Pero tú no quieres café, tú quieres agua. ¿Qué tienes que hacer? Hay que tirarlo, o sea, tirar lo que tiene el café, lavarlo muy bien. No le vas a echar el agua así, no vas a ver bien esa agua. Hay que lavarlo bien, y entonces sí ya lo puedes llenar de agua. Esa es la idea. Cuando la Escritura dice les he llenado, y cuando hablamos de llenura del Espíritu, para que el Eterno nos llene de su Espíritu, tenemos nosotros que ser recipientes idóneos, vasijas idóneas. Tenemos que ser vasijas vacías para estar llenos del Espíritu, porque no sé si se entiende el concepto, ¿no? Pero si nosotros como vasijas, si nosotros como recipientes estamos llenos de otras cosas, el Espíritu del Eterno no nos va a llenar. Y la mezcla, o sea, mezclar la presencia divina con otras cosas no va. Es como la idea del vaso, ¿no? Tengo café ya y le echo agua ya, y como salga, como sea, ¿no? Para ser llenos del Espíritu del Eterno tenemos que ser vasijas, tenemos que ser recipientes que somos idóneos, que estamos listos para recibir la llenura del Espíritu. Porque recuerde, es llenura. Tengo que estar lleno completamente del Espíritu. No necesito más. No necesito otras cosas. El problema hoy día de que no haya tanta llenura del Espíritu es porque no hay los suficientes recipientes idóneos, porque nos hemos llenado de otras cosas, o porque no hemos hecho lo que debemos hacer de despojarnos de lo que estorba. El escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, dice que tenemos que despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, que nos estorba, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el escritor sagrado, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Para poder correr esa carrera como debe de ser, hay que despojarnos de las cosas que nos estorban. Imagínese usted a un corredor. La imagen que usa ahí el Rab Shaul es la de un corredor. Pero ¿se imagina usted a alguien corriendo cargado de cosas?
hace años me platicaba, más bien me decía una sobrina que tenemos allá en Estados Unidos y que estaba haciendo pues no, su servicio militar allá. Es como que si eres del ejército, pues tienes que hacer varios años en el ejército. Y entonces ella estaba en Irak. Ya tiene rato de esto, ¿no? Ella estaba en una misión allá en Irak y luego me escribía por el Messenger y me decía, tío, ore por mí, pues está feo acá la cosa y tenemos que andarnos escondiéndonos y en misión y entonces, y una de las cosas que ella me decía, y ore por mí, tío, que Dios me dé fuerzas porque cargo una mochila como de 35 kilos de todas las cosas que tengo que ir cargando. Ustedes saben que la vestimenta del militar de por sí es pesadita, las botas, todo el uniforme que tienen que traer, la furnitura, traen chaleco, traen el arma pesada también, casco, y luego una mochila que decía ella, la pura mochila pesaba como 35 kilos. Y mi sobrina pues está chiquita, está delgada, está así como perla, ¿sí? Imagínense. Y me decía ella, tío, y que Dios me dé fuerza porque está bien pesado esto, ¿no? Y los peligros, ¿verdad? que había. Entonces de pronto pues tienes que salir correr. Entonces imagínate correr con tamaño mochilón. Pues aviéntala. Ya a la hora de que si vas a correr por tu vida, pues avienta la mochila, ¿para qué la quieres? Entonces el escritor de los Hebreos dice, vas a correr y para que puedas correr con efectividad tienes que despojarte de lo que te estorba. El escritor ahí dice, de todo peso del pecado que te estorba. Si queremos ser llenos del Espíritu del Eterno, tenemos que sacar de nuestra vida las cosas que están estorbando. Entonces no podemos experimentar la llenura del Espíritu mientras haya cosas que están estorbando ahí. Tenemos que ser vasijas idóneas. El Eterno dijo que Bezaleel y Aholiab eran eso, eran vasijas idóneas. Él podía derramar ahí su espíritu en ellos y llenarlos completamente porque eran personas que nada les estaba estorbando para ser llenos de la presencia divina. En el caso de estos varones, ellos iban a utilizar esa llenura para construir el Mizcán. Y recuerden que el Mizcán era ese lugar donde la presencia divina iba a descender, se iba a manifestar, les iba a hablar. El Eterno dijo, yo les hablaré desde ahí, desde el lugar santísimo. Entonces, entendamos ese concepto, ¿no? La idea de ser llenos del Espíritu tiene como propósito, tiene como objetivo que el Eterno hable y que las personas escuchen la voz del Eterno. Si nosotros logramos ser llenos del Espíritu del Eterno, van a pasar cosas maravillosas. La gente va a escuchar, la gente va a oír la palabra, pero necesitamos esa llenura del Espíritu en nuestras vidas, esa llenura que hubo en aquellos personajes de los que nos habla la bendita Torah. ¿Se puede ser lleno del Espíritu? Claro que sí, pero necesitamos tener estos requisitos de los que hemos hablado hoy y otros más que hay por ahí en las Escrituras, pero lo más importante, mis hermanos, es que tú quieras. Es que tú quieras. Decía el hermano Lugo hace rato, pedirlo. No es algo que el Eterno te va a dar si tú no lo pides. No es algo que el Eterno te va a dar si tú no lo quieres. No es algo que el Eterno te va a dar si tú no trabajas por ello y te esfuerzas por ello.
Y yo sé que muchas personas les choca este concepto y dicen, no, pues entonces eso ya no es una dádiva. Algo por lo que tengas que trabajar, algo que te tengas que ganar, ya no es una dádiva. Hermano, la escritura dice de esta manera, la escritura enseña de esa manera. Recordemos que la figura de la salvación, la figura de la entrada al reino de Dios es la tierra prometida. Y el Eterno le dijo a Israel sobre la tierra prometida, hermano, ¿qué les dijo? Yo la entrego en tu mano. Esta es la tierra que yo le prometí a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esta es la tierra de la cual fluye leche y miel. Esta es la tierra maravillosa que va a heredar tu descendencia. Yo te la regalo, yo te la doy, yo la entrego en tu mano. Ahora entra y conquístala. ¿Les digo así, sí o no? Y esa es la idea. El Eterno dijo, yo voy a estar contigo. Es más, yo voy a pelear contigo. Yo voy por delante en la batalla. Pero hay que pelear. Hay que luchar por ella. Hay que trabajar por ella. Y una vez que estés ahí, hay que mantenerse fiel, porque si no, la puedes perder. Es otra idea que les aterra a muchos, ¿no? Que la salvación se pueda perder. Por eso muchos dicen, no, la salvación no se pierde. Yo soy salvo y siempre seré salvo. Pues no es lo que la Biblia dice. ¿Existe la posibilidad de perder la salvación? Claro que sí. ¿Que tu nombre sea borrado del libro de la vida? Claro que sí. Muchos dicen, no, una vez que tu nombre fue escrito ahí, ya no puede ser borrado. ¿Ah? La Biblia no dice eso. Dice lo contrario. Entonces, ser llenos del Espíritu, hermano, es algo por lo que debemos esforzarnos. Trabajar, desear, querer, pedir. Y una parte muy importante, deshacernos de lo que está estorbando. Si nos estamos llenando con otras cosas, nunca vamos a poder ser llenos del Espíritu. Amén. Shabbat Shalom, y que el Padre Eterno nos ayude en estos tiempos complicados que nos está tocando vivir, trabajar por esto que en los tiempos finales va a ser decisivo. Va a ser decisivo que pueda haber no 2, no 3, no 4, sino muchas personas llenas del Espíritu, siendo dirigidas por la presencia divina, siendo controladas por la presencia divina, llevando la palabra del Eterno a donde se tenga que llevar, se siga proclamando, se siga defendiendo, porque hoy en día son muchos los que están levantando la voz en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la Torah. Recuerden lo que está escrito en el libro de Daniel acerca de aquel pueblo pequeño que habla blasfemias. Bueno, eso ya, hermano, ya está operando en el mundo. Se requiere que nosotros hagamos la contraparte y levantemos la voz en defensa y en honor del cielo. Shabbat Shalom. Despedimos la transmisión. Bendiciones a nuestros hermanos virtuales.